Yo creo que el ser humano no puede vivir sin amar, ¿no? Ese corazón tiene que estar presente siempre. Es el que nos mueve, ¿no? El que nos hace vivir la dignidad del ser humano también, ¿no? La justicia, la libertad, son tantas cosas, ¿sabes? Isabel Muñoz es fotógrafa y ha viajado por el mundo buscando las formas del cuerpo y a través de ellas el alma humana y el lado luminoso de nuestros claroscuros. Desde las culturas africanas que otorgan al cuerpo un valor diferente al occidental, hasta los maras tatuados de las cárceles de El Salvador, los enfermos de SIDA en Camboya, las madres canguro de Senegal o los niños de 20 países diferentes, el cuerpo y sus proyecciones constituyen el eje de la obra de esta fotógrafa de referencia. Compartimos con ella algunas de sus experiencias. La verdad es que empecé esta pasión por la fotografía a los 13 años y es una pasión que sigue allí, y yo siempre digo que espero morir con una cámara en mi mano, ¿no? O sea que es una suerte poder sentir eso. Utilizo el cuerpo porque es un libro de lo que nosotros somos, ¿no? Pero tanto el cuerpo como la danza son pretextos para hablar del ser humano, ¿no? Y de tantas otras cosas que me interesan, ¿no? Siempre me gustó la danza y es una cosa que también, yo siempre digo que naces bailando y te mueres bailando, ¿no? Pero la danza siempre ha estado presente, no me pude dedicar a ello porque mis padres no creyeron en eso, pero es curioso cómo el destino te lleva a lo que a lo mejor hubiera sido, ¿no? Y bueno, una de mis temas es la danza, porque a través de la danza puedes hablar, pues eso, del ser humano, de cómo amamos, de los sentimientos, de nuestras distintas culturas, ¿no? Y realmente, bueno, pues es una forma de expresión que no tiene fronteras. La danza, y bueno, es una constante dentro de mi vida y de mi trabajo, ¿no? Yo fotografío porque me gusta compartir, ¿no? Y me gusta contar, ¿no? Y en todas esas series, yo creo además, bueno, en estas y en otras, ¿no? Que la imagen nunca se termina hasta que el espectador la termina. Y yo nunca, una cosa es lo que yo sienta al hacer, te estoy hablando de ese tipo de imágenes, ¿no? Y otra cosa es lo que pueda sentir o ver el espectador, ¿no? De hecho, procuro que sean imágenes lo más abstractas posibles, lo más ambiguas posibles, ¿no? Para que sea el espectador el que cree esa historia, ¿no? Entonces, el que esa persona ponga de su mundo imaginario eso es lo que a mí pretendo y me gustaría, ¿no? Yo creo que efectivamente que el cuerpo es como un libro de lo que nosotros somos, de lo que nosotros hemos sido y hay una parte genética también. Es curioso porque acabo claro, no está terminado, ¿no? Pero hice un trabajo en Nueva Guinea, Papúa, ¿no? Hablando del tema del cuerpo, ¿no? Ya lo había hecho en Etiopía, buscando ese eslabón, el eslabón más cercano que podemos encontrar sin tocar o lo menos tocado con el Homo sapiens, ¿no? Y hablando del cuerpo, por ejemplo, ¿y qué te cuenta el cuerpo?
Es curioso porque cuando estuve allí, pues claro, yo fotografiaba esas tribus que utilizan la naturaleza, que utilizan los animales, que utilizan su espejo, es esa naturaleza, ¿no? Y es curioso porque de repente empecé a ver, ¿no?, la similitud y la diferenciación que había entre a lo mejor Etiopía o Nueva Guinea, ¿no? Y por qué esos cuerpos, por qué se movían de una forma distinta, hasta que me di cuenta que es por el tema de la naturaleza. O sea, la naturaleza aunque étnicamente sean muy parecidos, lo que ellos están viendo y la naturaleza de los distintos continentes es distinta. Entonces, en Papúa, por ejemplo, los habitantes de Nueva Guinea se visten con esos pájaros maravillosos porque tienen los pájaros, bueno, pues las aves del paraíso, incluso andan como pájaros, se visten con cuando te digo se visten con las hojas, con la naturaleza, andan como pájaros, ¿no? Y es porque su espejo es esa naturaleza. Sin embargo, en Etiopía es distinta, la naturaleza ahí es distinta, los animales son distintos. Por ejemplo, esa elegancia de las jirafas, las gacelas, toda esa forma de andar lo tienen los etíopes, esa forma de mirar lo tienen los etíopes, ¿sabes? Entonces, a través del cuerpo podemos llegar a conocer tantas cosas, ¿no? Yo estaba en Etiopía haciendo ese trabajo, ¿no? Cuando estaba haciendo ese trabajo, cayó en mis manos el Dominical del País y vi un artículo de Rafael Ruiz donde hablaba por primera vez del fenómeno de las maras. Y lo que realmente me movió, ¿no?, es preguntarme qué estamos haciendo en el siglo XXI para que la juventud utilice su cuerpo como una forma de expresión. Claro, yo hasta que no llegué allí no me di cuenta hasta qué punto esa violencia tenía esa relación, ¿no?, con el cuerpo, ¿no? Y bueno, eso es lo que me llevó a El Salvador. Elegí El Salvador como podía haber elegido Guatemala o Honduras en ese momento porque un amigo me comentó que era el país más seguro, entre comillas. A mí es uno de los trabajos que más me han costado, precisamente por mi forma de fotografiar, ¿no? Yo no puedo fotografiar nada que no ame, ¿no? Y claro, eso es un problema, ¿no? Por eso ese trabajo lo hice como un testimonio, ¿no?, de una realidad sin ningún tipo de cómo voy a juzgar yo, ¿no? Y como decía esta mañana, si no juzgo en mi propia vida, ¿cómo voy a juzgar a los demás? Pero sí que es importante ser testigos de realidades y de cosas que luego cambian. Es curioso porque todos los proyectos es como cuando, ¿qué foto elegirías?, ¿sabes? Porque todos forman parte de tu corazón. Lo que pasa es que hay un proyecto, que es el proyecto de UNICEF, que para mí ha sido muy importante, ¿no? Por un lado, descubrir lo que han sido esos 20 años, ¿no? Y el ver que durante esos 20 años se han conseguido muchísimas cosas, ¿no?, que tenemos que seguir luchando, pero que esos 20 años. Entonces, el poder descubrir eso con mi cámara, con mis ojos, ¿no?, a través del proyecto de UNICEF, yo creo que ha sido un proyecto muy, muy importante. Se cumplían los 20 años de la firma de los derechos del niño, ¿no? Y entonces se plantearon, bueno, Gregorio Rodríguez del País Semanal y Raquel de UNICEF, qué podían hacer para celebrar ese evento. Y se le ocurrió a Goyo el hacer un número, un dominical especial con el tema de los 20 años, ¿no? El proyecto era hacer un mapa
de la infancia, visitar 20 países, lo visitamos con 5 periodistas del país. Luego en cada uno de ellos me acompañó unas veces David López y otras veces Roberto Ranero. Yo, a medida que iba descubriendo y que iba viendo lo que empezó siendo un proyecto de 20 niños, acabaron siendo 100 y pico niños, a medida que iba descubriendo, lo que hicimos fue fotografiarlos, igual que tú vas a fotografiar de repente al rey y lo sacas en su palacio, o a un ministro o una actriz, pues que ellos nos enseñaran cuáles eran sus palacios, cuáles eran sus sitios secretos, ¿no? Ellos sabían, ¿no?, que estaban representando no solo su historia individual, sino la historia de todos los niños del mundo, ¿no? Y luego se les hacía a todos una serie de preguntas y a través de esas preguntas hemos podido aprender pues tantas cosas, ¿no?, como qué es la infancia, ¿no?, la generosidad de un niño, el poder que tienen de soñar, ¿no?, y tantas cosas, ¿no? Yo creo que el ser humano no puede vivir sin esperanza, y para mí este trabajo se ha convertido en un trabajo sobre la esperanza, ¿no? Además, bueno, los niños son nuestro futuro, ¿no? Y el verlo con esperanza yo creo que es una necesidad, ¿no?